y el credo apostólico como si fuesen credos que fijan la opinión correcta. Es imposible, hermanos, es imposible. Una persona con una conciencia clara y con un determinado estudio y diligente estudio de la palabra de Dios se va a dar cuenta que esos credos y esas confesiones no tienen nada que ver con la Biblia. Sigue más adelante, más tarde, durante la Reforma, cuando el campo de la controversia se extendió hasta el punto de que la cristiandad se vio finalmente dividida, se hizo habitual en las iglesias protestantes el formular confesiones que tenían por objeto presentar la opinión correcta de todos los artículos de la fe. A este grupo pertenece la confesión de fe, que es considerada por las iglesias presbiterianas como su norma fundamental. Ahora, lo que está diciendo aquí, hermanos, esto es de que en aquel entonces había muchas corrientes. Estaban los luteranos, estaban los anglicanos, estaban los católicos, entre ellos estaban los anabaptistas también, y necesitaban identificarse qué es lo que creían. Por eso es que ellos empezaron a hacer sus confesiones de fe. Lutero con su libro de la Concordia y la confesión de fe de Habsburgo. Estos hermanos presbiterianos con las enseñanzas de Knox y de Calvino formularon la confesión de fe de Westminster. Los credos se habían formulado ya también. El credo de la iglesia anglicana se formó y se le llama los 39 artículos. La confesión helvética es un credo estandarizado y bien ecuménico. Entonces, les preguntaban a los bautistas, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué creen? Nosotros no tenemos un credo, tampoco tenemos una confesión de fe, porque nuestra confesión de fe es la misma palabra de Dios y punto. La única fuente de autoridad y práctica es la Biblia. Ahora, a lo mejor usted me va a decir, bueno, pues es que hay una confesión de fe bautista de 1689, y sí es cierto, hay una exposición de la confesión de fe bautista de 1689. El punto es este: todos los credos que hemos mencionado no están de acuerdo con las Escrituras. Por cierto, no voy a pasar mucho tiempo en él porque me voy a llevar aquí todo el día y no voy a terminar, pero es totalmente calvinista. Y después podemos hablar acerca del calvinismo y las herejías que ellos están promoviendo. Pero en cuanto a la confesión de fe bautista de 1689, ¿qué es lo que pasó allí? Miren, quiero leer de un libro que se llama Espectro de las Creencias Protestantes por Juan Montgomery. Voy a leer de la página 3. Dice esto: la declaración autoritativa sobre la doctrina de la Iglesia en el credo de los apóstoles o el credo de Niceno, dos credos antiguos provenientes de los primeros siglos del cristianismo, o en la confesión de fe de su propia denominación, es considerada por ellos como la guía más segura hacia el mensaje básico de la Biblia. Estamos hablando de estas iglesias grandes, las iglesias de la Reforma. Sin embargo, hermanos, fíjense bien, dice, yo tengo aquí en mis notas, muchas iglesias bautistas se vieron en la necesidad de escribir también sus creencias en una serie de artículos. Entre ellas tenemos la Confesión Bautista de 1689. También tenemos la Confesión de Fe de New Hampshire de 1833. Sin embargo, y note por favor esto que voy a decir aquí, sin embargo, nunca ha habido un credo bautista en la cual todas las iglesias deben someterse. Los bautistas no nos basamos en credos y estas declaraciones han sido hechas públicas solo de manera apologética debido a calumnias hechas provenientes de sus enemigos. Bueno, todo el mundo estaba haciendo en el siglo XVI sus confesiones de fe. Bueno, los anglicanos tenían los 39 artículos, los presbiterianos tenían la confesión de fe de Westminster, los luteranos tenían el libro de la Concordia o la confesión de fe de Habsburgo. ¿Y los bautistas qué creen? Entonces, en Londres se hizo un concilio de iglesias bautistas y se formó lo que se conoce como la confesión de fe bautista de 1689. Sin embargo, hermanos, esta confesión de fe, y lo digo con respeto, si usted no me cree, pues pruébeme que estoy equivocado, está influenciada por el calvinismo. El calvinismo en Londres, en Inglaterra, fue de mucha influencia con Juan Knox, que estaba en Escocia más arriba. Entonces tiene un toque calvinista, hermanos. Esta confesión de fe no está al 100% con la palabra de Dios. Por eso no podemos aceptar incluso la confesión de fe de 1689. Miren,
Incluso el gran predicador de predicadores Spurgeon fue también en cierta forma influenciado por el calvinismo. Yo todavía no puedo entender porque en unos mensajes habla acerca de la elección, en otros mensajes él está predicando acerca del arrepentimiento y la responsabilidad de nosotros de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y no estoy tratando de hablar mal de los hermanos, ni de los luteranos, ni de los presbiterianos, ni de los bautistas que toman parte de la doctrina reformada. Por cierto, en Estados Unidos se les llaman regular baptists o bautistas regulares, o también se les llaman bautistas reformados, que son los que adoptan estas corrientes que están bañadas con un poco de calvinismo. Y hoy en nuestros días, hermanos, hay predicadores de estas iglesias que tienen grandes iglesias y tienen mucha influencia, como Paul Washer, como Miguel Núñez, como Suquel Michelén, que son bautistas, pero tienen algo de calvinismo ahí. No son hipercalvinistas, pero son calvinistas hasta cierto punto. Ellos creen que están enseñando algo que se conoce como la gracia soberana. ¿Ve? Y por eso, por esta confesión de fe de 1689, es que estas personas han sido influenciadas también con el toque calvinista. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y leer las escrituras, escudriñar las escrituras cada día para ver si las cosas que están enseñando son así. ¿Ve? A mí me dijeron la vez pasada, estaba hablando yo con una persona bautista, por cierto, que viene con esta corriente reformada. Me dice, pero es que la Biblia dice, yo los elegí a ustedes en Juan capítulo 15. Digo, sí, hermano, pero lee el contexto. Él nos eligió, allí en el contexto está diciendo que nos eligió para llevar fruto. No nos eligió para salvación. O sea, hermanos, es que yo me maravillo, en verdad, de cómo la gente tuerce las escrituras porque no tienen un claro entendimiento de las leyes de hermenéutica, de la forma de interpretar la Biblia. No leen el contexto debido. La escritura, hermano, es la palabra de Dios, y no puede, hermano, haber ese tipo de herejías en nuestras vidas cuando nosotros estamos estudiando la Biblia diligentemente. Pero, ¿qué me dice de las sectas? Por ejemplo, los testigos de Jehová. Uno de los testigos de Jehová, obviamente, es una secta. Los del Salón del Reino, la sociedad, ¿cómo le llama? Sociedad de Tratados y Biblias del Vigía, creo que le llaman así. Y es que a través de esas publicaciones controlan la mente de sus miembros, así como la traducción errónea de sus escrituras, que ellos llaman traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Hace unas semanas atrás, una persona llegó aquí a la casa y eran unos testigos de Jehová. Y entonces ellos me dijeron, no, nosotros creemos solamente lo que la Biblia enseña. Solamente lo que la Biblia enseña. Entonces yo le dije, bueno, la Biblia enseña que Jesucristo es Dios. Es Dios, es Dios. Dice la palabra de Dios, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, si tú crees lo que la Biblia enseña, entonces tú tienes que creer que Jesucristo es todopoderoso. Y ella me decía, no, nosotros creemos que Dios es poderoso, que Cristo es poderoso. Digo, no, la palabra de Dios dice que Él es el todopoderoso. Después viene el artículo el todopoderoso. Y ella me decía, siguiendo insistiendo, sí, la Biblia dice que Él es poderoso. No, hermanos, no es poderoso. Cristo no es poderoso. Él es el todopoderoso. ¿Ve? El punto es de que esta gente, hermanos, aseguran y reaseguran que la Biblia es la única fuente de autoridad y práctica, que es todo lo que ellos creen, pero no es así. No es así. Cuando uno los confronta con la verdad, el problema es de que muchos cristianos no estudian. Y de hecho esta persona, yo le dije, tú tienes que leer más las escrituras. No, yo la leo todos los días, me dice. Y entonces yo le dije, por favor, no cierres tu mente a la verdad que está aquí escrita en tu palabra. Te tienen controlado en tu mente. No te cierres, por favor, a la verdad. No dejes que esa iglesia, esa organización te cierre la mente. Y ella me dijo algo muy interesante. Me dijo, por favor, no me hables mal de mi iglesia. Yo no te vine aquí a hablar mal de tu iglesia bautista. Y me dijo, para que tú te lo sepas, yo estuve
15 años en una iglesia bautista y nadie me enseñó las escrituras hasta que llegué con los testigos de Jehová. Y sabe que eso me dio mucha tristeza. Yo no sé qué iglesia bautista ella estaba, pero yo creo que nosotros como pastores, y si hay un pastor que me está escuchando ahorita, yo creo, hermanos, que nos hace falta mucho enseñar la Biblia en la iglesia. Muchas de las predicaciones, desafortunadamente, están basadas en cuentos, en fábulas, y en testimonios, y en lo que me pasó a mí, y que pórtate bien, y que obedece, y gana almas, y todo. Y está bien, hay lugar para eso también. Pero se nos olvida, hermanos, de exponer la Biblia de forma expositiva en nuestros mensajes y en enseñanza. Y tenemos que tener mucho cuidado porque mucha de nuestra gente se está perdiendo por la ignorancia que corre, hermanos, en nuestras iglesias como una cosa impresionante. Y hermano que me estás escuchando, ponte a estudiar las Escrituras. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es otra de las sectas mejor conocidas como los mormones. El mormonismo considera como libros canónicos a la Biblia, sí, pero también al libro de Mormón, que lleva como subtítulo, miren nada más, otro testamento de Jesucristo, así como el libro de Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Así que ellos también tienen otras autoridades. Los adventistas del séptimo día, ellos te van a decir, nosotros creemos en la Biblia, sí, pero también creen en los artículos que escribió la señora Elena White, que es considerada como una profetisa, y son seguidores de ella y de sus enseñanzas. La ciencia cristiana, con María Baker Eddy, ella escribió un libro que se llama La llave de las Escrituras, y es considerado como una Biblia para el Cristo científico, el Cristo que va a esta iglesia de la ciencia cristiana. Pero, ¿qué me dices? Ya no de los sectas, ya no estamos hablando de las iglesias de la Reforma. ¿Qué me dices de los carismáticos? ¿Cuál es la autoridad de esa gente? El movimiento carismático, aunque profesan creer en la Biblia como su única fuente de fe y práctica, tienen por autoridad superior a diferentes fuentes. Por ejemplo, los hombres, ellos le dan una autoridad absoluta a los hombres. A los líderes de sus organizaciones les llaman los ungidos de Dios. Y creen que lo que ellos enseñan y hacen son fuentes absolutamente confiables para depositar su fe, debido al ungimiento, entre comillas, que ellos tienen, como en el Antiguo Testamento. Todavía pueden ver visiones, tener sueños, dar señales, hacer prodigios, etc. Y ahí tienes a hombres como el Cash Luna. Yo siempre digo a la gente, es Cash Luna, te quita el cash y te lleva a la luna. Este hombre tiene un poder tan grande, y este hombre es una autoridad para la vida de estas personas que están en esa congregación. Iba a decir iglesia, pero no puedo decir iglesia, porque una iglesia, según las Escrituras, está constituida por personas que fueron llamadas por Jesucristo, no por un hombre, no por estas confesiones, no por credos, sino por Jesucristo, y lo han seguido, y son ahora llamados con un propósito específico de predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio. Entonces estas organizaciones no son iglesias para mí. Entonces esos hombres son las autoridades en lo que el ungido de Dios diga, y no toques el ungido de Dios, porque es lo que Él dice, es lo que es. También tienen como autoridad no solamente los hombres, pero también tienen las experiencias, lo que ellos llaman testimonios. Como ellos les conocen, son muy populares entre los carismáticos, debido a que ellos también basan mucha su confianza en las experiencias que han tenido a través de sus vidas. Por ejemplo, el hablar en lenguas. Empiezan a hablar en lenguas, una bola de garabatos ahí que ni se les entiende, pero están con uno fuera y empiezan a hablar en lenguas, nadie les entiende, pero ellos continúan hablando en lenguas. Y esto, hermanos, es una doctrina totalmente ajena a la palabra de Dios. Les recuerdo que la vez pasada yo mencioné un versículo, y se lo voy a leer otra vez. Allá la Biblia dice en 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y hermanos, yo creo que en esas iglesias hay muchas doctrinas de demonios.
Y esos espíritus son espíritus engañadores.